Buen día, yo soy el doctor Pablo Salazar, soy médico gastroenterólogo del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Les damos la bienvenida al primer curso virtual del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y el tema que hemos elegido el día de hoy es cirrosis hepática, manejo ambulatorio del paciente compensado. La cirrosis hepática es una enfermedad muy prevalente en el Perú que tiene complicaciones que pueden llegar a ser severas, así que prevenirlas en pacientes que están compensados sin ninguna complicación es parte importante del manejo que tenemos día tras día. Así que el tema trata principalmente de eso. El tema de hoy, como les comento, es cirrosis en paciente compensado. Primero hablar un poco de lo que es cirrosis hepática, es el estadio final de la fibrosis, que es una inflamación crónica del hígado, alta morbimortalidad en todo el mundo. Y lo tenemos que caracterizar en dos grandes fases o etapas, que es la cirrosis compensada y la cirrosis descompensada, que explicaremos después en qué consiste cada una. Ambas etapas se asocian a morbimortalidad importante y puesto que la edad promedio de aparición de la cirrosis es entre los 40 y los 60 años, es lógico que repercuta en la población laboralmente activa. La cirrosis es una definición anatomopatológica principalmente. Es la alteración de la anatomía del hígado, producto de una fibrosis y cicatrización secundaria a cualquier enfermedad inflamatoria crónica, que se caracteriza por nódulos de regeneración y bandas fibrosas. Y se caracteriza por dos grandes etapas, una etapa asintomática, compensada, y una segunda etapa descompensada en el cual el paciente ya ha presentado alguna de las complicaciones principales de la cirrosis, sea la ascitis, sea una hemorragia digestiva, una encefalopatía hepática o la ictericia. Actualmente existe un protocolo mundial con respecto al manejo de los cirróticos que es el llamado Baveno 7, el último del 2022. Y este consenso reúne a los más importantes estudiosos con respecto a la cirrosis y ha definido que el manejar al paciente cirrótico como tal es tardío, porque el paciente ya presenta la gran mayoría complicaciones. Así que lo ideal es manejar estadios más tempranos de la fibrosis y para eso ha creado el término enfermedad hepática crónica avanzada, que abarca el estadio F3, que es la fibrosis avanzada sin cirrosis todavía, y la cirrosis hepática como estadio terminal. Y en base a eso ha estipulado 6 estadios de la cirrosis hepática que incluye diferentes valores de la rigidez hepática. Para eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Causas de la cirrosis. Hay cientos, sin embargo las más frecuentes son los virus, hepatitis B y C, el alcohol y la enfermedad hepática grasa en la actualidad. Sin embargo, sí es importante que conozcamos que existe cirrosis por medicamentos, que tenemos que preguntar siempre en la anamnesis cuando empezamos el estudio del paciente cirrótico, otros síntomas que pueden estar asociados e inclusive antecedentes familiares, ya que algunas enfermedades como la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson puede tener familiares asociados. La epidemiología, bueno, en todo el mundo es muy prevalente. La OMS reporta en 2019 hasta 112 millones de pacientes cirróticos en el mundo y una frecuencia de cirrosis descompensada de hasta 10 millones de casos al año. ¿Ya? La mortalidad en etapas iniciales, la etapa 0, 1 y 2, en la etapa de cirrosis compensada puede llegar hasta los 10 años, con una mortalidad de 1% año, mientras que en el paciente descompensado, sea en la etapa 3, 4 y 5, la mortalidad al año, a los 2 años y a los 5 años puede ir desde los 40 hasta el 80%, por lo que es importante idealmente mantener al cirrótico en la etapa compensada para mantenerlo en vida en los próximos años. Este cuadro habla básicamente de la mortalidad
en los Estados Unidos, es para ver que la primera causa de mortalidad suele ser las complicaciones, sobre todo la hemorragia varicial y el hepatocarcinoma, y como tercera causa en frecuencia las infecciones. ¿Qué es la cirrosis? Básicamente la fibrosis terminal del hígado. Y para eso tenemos que conocer un poco la anatomía normal del hígado. Esto es un lobulillo hepático y el acino hepático, que es básicamente el seguimiento de la arteria hepática. Este es un acino hepático, une dos venas hepáticas y sigue básicamente el trayecto de la arteria hepática, que es la zona donde más oxígeno y más recursos de nutrientes tiene los hepatocitos, y determina una zona 1 rica en nutrientes, una zona 2 de cantidad de nutrientes intermedia y una zona 3 baja en oxígeno y que se encarga básicamente de metabolizar las toxinas que llegan al hígado. Y por lo tanto, el daño que sucede por toxinas, por medicamentos, por déficit de oxígeno, anoxia y por exceso de grasas se da en el segmento 3. Y eso determina un tipo de fibrosis diferente del resto, que se llama una fibrosis perivenular en este tipo de patologías. Y como veremos más adelante, la fibrosis perivenular versus la fibrosis postnecrótica determina una posibilidad o no de reversibilidad. ¿Cómo empieza la fibrosis? Cualquier factor inflamatorio externo, sea el alcohol, los virus, disparan una inflamación local y eso activa dos células principalmente, las llamadas células espumosas, células de hito o esteladas y los macrófagos intrasinusoidales. Estos dos se activan y producen acúmulo de colágeno en este espacio que se llama el espacio de Dice, y así determina una separación del sinusoide hepático que lleva la sangre y del hepatocito, y con eso corta el circuito circulatorio intrahepático y por lo tanto el hígado deja de hacer su función metabólica. Con el curso del tiempo estas fibrosis, estos tractos de colágeno se van acumulando y van formando tractos fibrosos en una fibrosis intermedia a avanzada, separando los hepatocitos de la vena porta, que es el flujo de salida de la sangre del hígado, y poco a poco va aumentando la presión dentro del hígado porque no puede drenar la sangre a través de la vena porta. En estadios avanzados la fibrosis separa por completo las células hepáticas de la vena porta se fibrosa, se colapsa y por lo tanto el hígado deja de tener su aflujo de salida, y eso determina la hipertensión portal, que es el mecanismo principal fisiopatológico de las complicaciones que produce la cirrosis hepática. Y dependiendo del tipo de fibrosis que tenemos, la postnecrótica en el caso de los virus o la venocentral, por ejemplo, en el caso del hígado graso, en el caso de la toxicidad por fármacos, la fibrosis puede ser potencialmente reversible. Para eso hay que nosotros reconocer la causa de la fibrosis. Muy bien. Y en la historia natural de la cirrosis, como le comenté, hay dos etapas: la cirrosis compensada, sin complicaciones, y la descompensada. Después del primer evento, sea cual sea, el paciente entra en la etapa de cirrosis descompensada. Y desde ese punto en adelante, el paciente puede seguir dos caminos: o no vuelve a presentar episodios de descompensación, eso se llama recompensación, es una definición que se ha creado en este Babeno 7, en el cual si los pacientes después de una primera descompensación cirrótica, ascitis o hemorragia, pasan 2 años y no vuelve a presentar ninguna de esas complicaciones y sus funciones metabólicas están estables, el paciente pasa a una etapa de recompensación. Pero si en el interín de los próximos meses o años el paciente vuelve a presentar sus complicaciones, tiene alto riesgo de mortalidad
de acúmulo de fallas orgánicas en lo que nosotros llamamos la falla hepática aguda sobre crónica, y que puede conllevar a la muerte si es que no antes sucede el trasplante hepático, que es la cirugía que reemplaza el hígado y por lo tanto elimina la cirrosis hepática. Como le comenté, la hipertensión portal es el mecanismo central de descompensaciones. A partir de ello empieza la eliminación de vasodilatadores a nivel espláncnico y sistémico, sobre todo el óxido nítrico. Ello altera el sistema renina-angiotensina y por lo tanto predispone a la primera falla renal, al síndrome hepatorrenal. Aumenta el riesgo de retención de sodio y de líquidos, aumenta el riesgo de ascitis, aumenta la permeabilidad vascular y de la membrana entérica y por lo tanto aumenta el riesgo de infecciones. Y en la cirrosis también se altera lo que es la función de metabolismo del amonio, lo que aumenta el riesgo de encefalopatía hepática y por lo tanto es la cirrosis y la hipertensión portal el eje principal de las descompensaciones más frecuentes. ¿Cuáles son las más frecuentes complicaciones en el cirrótico? Ascitis, encefalopatía hepática, hipertensión portal, entiéndase varices, trombocitopenia, esplenomegalia, peritonitis bacteriana secundaria como secundario a un cuadro de ascitis y el síndrome hepatorrenal. Todas estas complicaciones reducen la calidad de vida, aumentan la mortalidad y la morbilidad en corto y largo plazo. La lista de las complicaciones, pero este diapositivo es principalmente para entender los precipitantes más frecuentes. ¿Cuáles son? La ingesta de alcohol, una reactivación de un virus o una sobreinfección por el virus de la hepatitis B o C, procesos infecciosos, una infección urinaria, una neumonía, una celulitis, una hemorragia digestiva. Los pacientes con cirrosis tienen un riesgo aumentado de enfermedad ulceropéptica. Sin necesidad de que haga una hemorragia por varices, la enfermedad ulceropéptica puede desencadenar encefalopatía hepática por el acúmulo de derivados del amonio, derivados de la sangre. Uso de fármacos de manera inadecuada, los AINES aumentan el riesgo de descompensación de la función del riñón. Uso de anestesia o cirugía, desafortunadamente por la sobrecarga hídrica, por el uso de los anestésicos pueden desencadenar descompensaciones como ascitis o encefalopatía, el hepatocarcinoma, que podemos prevenirlo, y algunas otras descompensaciones como algunas infecciones virales también. Ahora, ¿cómo manejamos a los pacientes con cirrosis compensada? El Baveno E7 estipula que la cirrosis, como les digo, es una definición anatomopatológica, como lo mencioné al inicio, pero que clínicamente lo podemos manejar o diagnosticar de forma sindrómica, con hallazgos clínicos asociados a exámenes de laboratorio, asociados a una ecografía, asociados a hallazgos en la endoscopía y, de ser factible, a una elastografía para ver el grado de rigidez del hígado. Y lo otro es la enfermedad hepática crónica severa, que se determina por elastografía, es decir, el grado de rigidez del hígado. Cuando tenemos una elastografía con más de 15 kilopascales, según por ejemplo un FibroScan, podemos afirmar que este paciente está con un cuadro de enfermedad hepática crónica severa avanzada. El diagnóstico de cirrosis, como lo mencioné, biopsia hepática, difícil, poco acceso y a veces no te aporta la etiología, así que, y el paciente tiene alto riesgo de hemorragia, así que es un estudio que en verdad queda como último ante una duda diagnóstica. La laparoscopía y la laparotomía, lo que sucede es que los pacientes que van a la laparoscopía, por ejemplo, para sacar la vesícula o un apéndice, como hallazgo se le puede encontrar un hígado cirrótico. La ecografía, la tomografía o la resonancia, por cualquier otro motivo, por causa incidental, puede describir o hallar un paciente con cirrosis. La gastroscopía, puede venir un paciente por una dispepsia, se le hace una endoscopía y puede hallársele varices esofágicas. Y los criterios de laboratorio y la rigidez hepática con elastografía.
Los hallazgos clínicos: el eritema palmar, la ascitis, la ictericia, las uñas de Terry, que son de distrofias de la uña asociadas a disfunción hepática, las arañas vasculares en la cara y en el tórax, la ginecomastia. Existen otros signos como la hipertrofia parotidia, que siempre debemos analizar en pacientes que tengan factores de riesgo como hepatitis B, hígado graso, diabetes. Con respecto a la atención ambulatoria en este tipo de pacientes con enfermedad crónica avanzada, idealmente debería hacerse en un nivel 2 y 3 por un especialista, porque la intención es, uno, determinar en qué etapa de la cirrosis se encuentra. Es un paciente compensado, ya ha tenido alguna descompensación subrepticia, quizá ha empezado a hacer encefalopatía leve, grado 1 o mínima, y por lo tanto se le considera descompensado, y determinar la etiología, estudios para hepatitis, la historia correcta con respecto a la etiología alcohólica, el estudio del hígado graso, más el D en la actualidad, el estudio de otras patologías, quizá tiene antecedentes para descartar hemocromatosis, enfermedad de Wilson, o antecedentes de consumo de fármacos que pueden producir cirrosis a largo plazo. Entonces, ese estudio lo tiene que hacer un médico especialista. Segundo, tenemos que en esa primera cita, de manera de importancia capital, informar a los pacientes con respecto a su diagnóstico, a su pronóstico, a cómo el paciente tiene que nutrirse, porque la nutrición es muy prevalente en pacientes con cirrosis, dado la importancia metabólica del hígado. Cómo tiene que el paciente reconocer los signos de alarma para que acuda a una emergencia si es que, estando compensado, empieza a presentar alguna patología, alguna alteración, algún factor descompensatorio. Y, sobre todo, hablar de ello sobre la prevención. ¿Qué estudios y de qué manera vamos a hacer esos estudios y con qué periodicidad a estos pacientes compensados? Para que no crean que la primera consulta es suficiente. Va a tener que ser visto cada 3, cada 6 meses, dependiendo si está compensado o descompensado, y qué estudios se les va a tener que hacer de manera periódica para que ellos mismos puedan tomar conciencia y no faltar a sus controles. Como les comenté, la hipertensión portal es una definición capital en lo que es la cirrosis hepática. Hoy por hoy existe dos maneras principales de determinar la hipertensión portal. La primera es medir la hipertensión portal a través de la presión de enclavamiento, es decir, un estudio transyugular a través de una sonda, llegamos hasta el hígado, usamos un balón y medimos en milímetros de mercurio el grado de presión de la vena cava y de la vena portal. Y esa diferencia normalmente debería ser menor de 5. Pero si excede los 5, significa que está empezando a ser hipertensión portal y dependiendo de ese aumento de hipertensión portal, aumentará el riesgo de las complicaciones en el hígado, de la presencia de varices y de la presencia de hemorragia. Y la otra forma de medir la probabilidad de tener una hipertensión portal es la rigidez hepática. Se estudió en múltiples estudios una correlación entre el grado de rigidez hepática y el grado de hipertensión portal. Múltiples maneras de medir la rigidez hepática. El FibroScan es un equipo especial para hacer ecografías con un traductor especial que emite unas ondas de rebote contra el hígado y determina el grado de respuesta. Y eso va a determinar el grado de rigidez del hígado. Lo otro es estudiar a través de ecografía o de resonancia magnética y se mide en kilopascales. Otra manera de forma indirecta de medir si hay hipertensión portal es determinar las complicaciones, es decir,
Cuando hay hipertensión portal suele haber varices, por lo tanto las varices me indican que hay hipertensión portal. Cuando hay hipertensión portal de manera retrógrada, hay esplenomegalia, y este vaso, este esplenomegalia, induce una reducción de las plaquetas, y por lo tanto la plaquetopenia menos de 150.000 también me habla de una hipertensión portal clínicamente significativa. Y esos dos puntos son claves porque es lo que está accesible a la realidad peruana, a los servicios del ministerio, porque pues no contamos con la facilidad de hacer la medición de la presión transyugular, ni contamos con FibroScan. La medición de la gradiente portosistémica nos da un valor significativo porque sabemos que a partir de 10 milímetros de mercurio aumenta el riesgo de complicaciones, de ascitis, de varices. A partir de los 12 milímetros de mercurio, el gran riesgo de hemorragia digestiva, y a partir de 20 y 22, múltiples fracasos orgánicos y lo que es conocido como el ACLF para nosotros. Por el otro lado, si medimos la rigidez hepática a través de la elastografía, existe lo que llamamos nosotros la regla de 5. Menos de 5 kilopascales no hay posibilidad de que sea cirrótico. Más de 10 existe una posibilidad, siempre y cuando tenga plaquetas menos de 150.000. A partir de los 15, alta probabilidad de que tenga enfermedad crónica severa, y más de 25 que ya presente complicaciones de la cirrosis. Este cuadro hace un parangón entre ambos, de la cirrosis compensada, la descompensada en estadio avanzado. Y esto determina los 6 estadios que describí al inicio. En los 3 primeros es de la cirrosis compensada, con hipertensión portal clínicamente significativa, sin hipertensión clínicamente significativa, presencia de varices, y en el estadio 3, la presencia de la hemorragia, una de las complicaciones no varicial, y que tenga 2 o más complicaciones. Como no tenemos manera de medir en la clínica, en la práctica, a través de la punción yugular o una elastografía, utilizamos en el hospital la endoscopía. Con la endoscopía podemos determinar la presencia o no de varices. Si no lo tiene, entonces estará en estadio 1 y 2. ¿Y cómo diferenciar estos? Como le comenté, el conteo de plaquetas. Si el paciente tiene plaquetas menos de 150.000, sí tendrá probablemente un paciente sin varices, pero con hipertensión clínicamente significativa. Si tienes no varices y las plaquetas más de 150.000, es un paciente que está con cirrosis, pero en un estadio 1 compensado. Y eso es importante porque vamos a tener que hacer seguimiento a los pacientes. Pacientes que tienen una rigidez importante tienen alto riesgo de hacer varices y también hemorragia digestiva. Es una enfermedad de alta mortalidad, un riesgo de 5 al 10% anual y una mortalidad de 20 a 30%, pese a que en la actualidad existen mecanismos como la endoligadura, como la inyección de escleroterapia, inclusive los tips de rescate. La mortalidad se mantiene en ese rango de 20 a 30% en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevención primaria. Si los pacientes tienen plaquetopenia, menos de 150.000, hipoalbuminemia, menos de 4, el paciente tiene que hacerse una endoscopía. Paciente de edad avanzada o una cirrosis de múltiples años, tiene que hacerse una endoscopía para determinar si tiene o no varices. Eso es prevención primaria. Si el paciente tuviese varices esofágicas, lo que tenemos que hacer es prevención primaria de la hemorragia digestiva a través de 2 métodos. Uno, empezamos beta bloqueadores, carvedilol o propanolol, hoy por hoy de primera línea el carvedilol, porque ha demostrado que aparte de disminuir la presión portal, disminuye la mortalidad en pacientes cirróticos. Y la otra opción es hacer endoligaduras. ¿De qué depende uno u otro?
depende de los hallazgos endoscópicos, sobre todo si tiene signos de riesgo de hemorragia, si las varices son muy grandes, ¿ya? Y la idea, después de la primera sesión de endoligadura, es que se le debe hacer un control endoscópico al mes, a las 4 semanas, verificar si han sido erradicadas las varices y si no es así, repetir tantas veces cuanto sean necesarias la ligadura por endoscopía hasta que queden erradicadas las varices. Lo otro, en un paciente compensado, no complicado, es el riesgo de osteoporosis. Desafortunadamente, estos pacientes tienen alto riesgo de osteoporosis. Es importante que se les determine el calcio, la vitamina D sérica y que se le haga una densitometría ósea, sobre todo en mayores de 40 años y en menores de 40, aquellos pacientes que tienen riesgo de, sobre todo los pacientes que son consumidores de alcohol de manera crónica, los pacientes con colestasis, porque esta disminuye la absorción de múltiples factores nutricionales, entre ellos el calcio, y el uso crónico de corticoides como causa de su cirrosis o como tratamiento de la causa de la cirrosis, en el caso de las hepatitis autoinmunes. Pacientes que tienen déficit de vitamina D, menos de 40, deben ser tratados por la especialidad respectiva y hacer seguimiento de manera preventiva, actividad física, restringir el uso inadecuado de inhibidores de bomba. Se sabe que el uso crónico del omeprazol disminuye la absorción de calcio a largo plazo. Vigilancia contra el hepatocarcinoma es otro de los estudios que debemos hacer de manera preventiva y se hace porque el hepatocarcinoma en el cirrótico tiene una incidencia mayor que la población general, producto del fenómeno de inflamación crónica, cáncer. Más frecuente, obviamente, en pacientes que tienen los virus hepatotropos, como la hepatitis B y la hepatitis C, y el control se hace a través de la ecografía. En el Perú, desafortunadamente, los diagnósticos del hepatocarcinoma suelen ser muy tardíos, así que se recomienda que sea en atención primaria, donde lo pueden hacer los colegas de la primera línea de atención en el ministerio, o en un nivel 2 o 3, ecografías cada 6 meses y el estudio de la prueba llamada alfa-fetoproteína, que debe ser idealmente menor de 5, para hacer un diagnóstico precoz del hepatocarcinoma, porque el hepatocarcinoma puede tratarse por cirugía o por radiofrecuencia, en el cual se queme específicamente el tumor cuando son tumores menores de 3 centímetros. Entonces es importante el diagnóstico precoz para un manejo adecuado. Cuando tenemos un paciente que no tenemos ningún hallazgo en la ecografía, sin embargo, tenemos una elevación de los valores de alfa-fetoproteína, se opta por un estudio de imagen más avanzado, entiéndase tomografía trifásica o resonancia magnética trifásica. Otra manera de prevenir las complicaciones del paciente cirrótico es vacunación. El paciente cirrótico ya es un paciente que tiene un hígado predispuesto a hacer infecciones, pero si estando ya con una función hepática limitada, el paciente sufre una hepatitis aguda, sea por hepatitis A, por hepatitis B o por hepatitis C, el paciente va a sufrir un cuadro agudo llamado falla hepática aguda sobrecrónica, y esto puede aumentar severamente su mortalidad a corto plazo. Las otras complicaciones infecciosas que pueden tener los pacientes que son prevenibles, entiéndase que los pacientes cirróticos tienen el sistema inmune limitado, sobre todo la ozonización, y las bacterias que tienen cápsula tienen mayor riesgo de hacer estas infecciones severas en el paciente cirrótico. ¿Cuáles son ellas? El neumococo y el hemófilus. Ambos tienen vacuna y por lo tanto los pacientes cirróticos deben de recibir vacuna para la hepatitis B, si no ha tenido la hepatitis B nunca, vacuna contra la hepatitis A, si está disponible, vacuna contra el neumococo, vacuna contra la influenza y si no se ha vacunado en la pandemia, vacuna contra el COVID. Y se recomienda que los pacientes que por motivos de recibir inmunosupresión, por alguna patología de fondo, no reciban vacunas virales vivas.
y que toda vacunación sea siempre idealmente antes de empezar el tratamiento inmunosupresor. La abstinencia alcohólica, obviamente, el paciente que ha hecho una cirrosis alcohólica o una descompensación alcohólica como hepatitis aguda por alcoholismo, debe de lograr abstinencia. Lo ideal es siempre que en ese sentido sea manejado con psicología y psiquiatría, porque se sabe que logrando la abstinencia hepática, la fibrosis hepática, si bien la cirrosis no va a desaparecer, el grado de hipertensión portal puede reducirse y el grosor de los septos fibrosos puede también disminuir. Se recomienda que todo paciente reciba igual tiamina parenteral al inicio del tratamiento y después por vía oral, ¿ya? La evaluación y consejería nutricional es muy importante porque hasta el 20% de los pacientes compensados pueden ir a desnutrición. Múltiples causas, desafortunadamente el paciente que no ha recibido la consejería adecuada no va a comer lo que el paciente cirrótico necesita, porque el hígado pues, cumple múltiples funciones metabólicas, almacenando vitaminas, produciendo las proteínas del día y el manejo adecuado de la glucosa. El paciente con descompensación, obviamente por inanición inadecuada, acelerada y por sarcopenia, va a sufrir mayor porcentaje de desnutrición. ¿Cuáles son los consejos que debemos dar a todo paciente cirrótico? Uno, que mantenga un alto aporte proteico, idealmente lo normal es 1.2, para este paciente cirrótico debe llegar hasta 1.5 gramos por kilogramo día. Debe de evitar el ayuno prolongado, incluido durante el sueño, y por lo tanto lo ideal es que el paciente coma unos 4 o 5 veces al día y una sexta vez con un snack antes de acostarse. Y lo otro que tenemos que entender que la obesidad es frecuente entre pacientes cirróticos, repercute entre el 20 al 30% de ellos, secundario al hígado graso. Y es un reto para el grupo multidisciplinario el manejo de estos pacientes porque tiene que ir de la mano del nutricionista, de la mano de fisioterapeutas para que haga actividad física y logre los objetivos de bajar de peso sin repercutir en la reserva muscular que debe tener siempre todo paciente cirrótico para prevenir los cuadros de encefalopatía hepática. La ingesta calórica debe ser entre 35 kilocalorías por kilogramo día. Como le comentamos, eso varía dependiendo si el paciente es obeso o no, dependiendo de su índice de masa corporal. Eso lo tiene que hablar siempre el nutricionista del grupo multidisciplinario. La carga proteica, idealmente 1.5 gramos por kilogramo de peso. Y debe de minimizarse el tiempo de ayuno, por lo menos comerse siempre antes de acostarse un snack, sea un pan, una porción de fruta, para evitar el ayuno prolongado durante el sueño. Esta es un cuadro que resume todos estos criterios nutricionales que debemos de seguir diariamente con los pacientes. Incluye lo que es suplemento multivitamínico, ácido fólico, complejo B y tiamina. Actividad física es muy importante porque la reserva muscular protege el cerebro de hacer episodios de encefalopatía hepática en cirróticos y por lo tanto mantenerse activos, más aún en pacientes obesos, es importante para no llegar a lo que es sarcopenia. La Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Si es intensa, hasta 75 minutos por semana, y eso es lo que debemos de lograr en este tipo de pacientes. La consejería inicial es importante y ir de la mano con fisioterapia es también importante y es lo que debemos hacer siempre en la consulta, consultarle si está haciendo actividad física, si está pudiendo consumir o seguir las indicaciones de dieta, consulta tras consulta. Y la atención multidisciplinaria es capital para lograr estos objetivos. Uno, va del lado del médico gastroenterólogo, va del lado del psiquiatra en el caso de los pacientes con alcoholismo, va de la mano de nutrición para manejar sobre todo a pacientes obesos o que ya tienen una sarcopenia marcada, y de fisioterapia para lograr recuperar u optimizar la masa muscular y prevenir complicaciones a largo plazo. ¿Ya? Habitualmente los pacientes compensados sin ninguna complicación deben ser revisados por la especialidad por lo menos cada 6 meses
con exámenes de laboratorio, con ecografía, y ese seguimiento puede ser dado, si no es en un hospital, también puede ser dado en atención primaria, siempre cuando cuenten con un ecografista y con exámenes de laboratorio mínimos. Eso es todo de la ponencia. Gracias por su atención. Espero que hayan visto la importancia del tema en las diapositivas mostradas. Si tienen mayor interés en el tema, existe en el área virtual la ponencia y la bibliografía base de esta ponencia y pueden ahondar más en el tema con ese material. Muchas gracias.